Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y versículo 5. Lo leo, dice la Biblia: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres misericordioso, Señor. Gracias, Señor, por habernos atraído hacia ti esta mañana, Dios amado. No hay ningún mérito en nosotros. Todo el mérito es tuyo, Señor, es de tu Espíritu Santo, que nos ha atraído hacia ti, Señor, para bendecirnos, para darnos el privilegio un día más, Señor, de poder exaltar tu nombre, de hablar de tus grandezas, pero también, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para que nuestro espíritu se deleite en tu gloriosa palabra y seamos transformados a la imagen de Jesús por cada palabra que sale de tu boca. Señor, tu palabra dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca vivirá el hombre. Gracias te damos, Señor, esta mañana la recibimos con mansedumbre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como dice el verso 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el Nuevo Testamento el Señor dijo que este era el más grande de todos los mandamientos. El Señor resumió, hizo un resumen de los 10 mandamientos del Decálogo. En estos mandamientos dijo el Señor que el mayor de todos los mandamientos, ¿cuál era? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el Señor dijo, y el segundo es semejante a este. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo cuando nosotros hablamos acerca del amor. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el Señor me ordena? No es una sugerencia. Recuerde que la Biblia no está llena de sugerencias, sino está llena de mandamientos. ¿Por qué el Señor me ordena a mí que yo lo ame a Él por sobre todas las cosas? ¿Sabe por qué Dios me pide eso? Porque Él me ha amado a mí también. Amén. Dice la Biblia, en uno de los versículos más gloriosos: porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, fíjense, porque de tal manera. O sea, y su amor fue tan grande que dice la Biblia que hizo Él, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el amor de Dios es el amor supremo, porque dio a su propio Hijo, su único Hijo, lo entregó por amor a nosotros. Qué tremendo eso. En la última confrontación del Señor al pueblo de Israel, que está en Malaquías, ¿cuántos han leído Malaquías? En esa última confrontación durísima para los sacerdotes, el Señor comienza con una frase diciendo: dice el Señor, yo los he amado. Fíjense cómo termina diciendo: yo los he amado. Y entonces viene la confrontación del Señor por la actitud de los sacerdotes, la actitud de desprecio hacia el Señor, la actitud de menosprecio hacia su amor. Entonces Él les recuerda: ustedes no me aman a mí, pero yo los he amado a ustedes. Qué tremendo es. Por eso comienza con esa frase: yo los he amado, dice el Señor. ¿Cuántos saben que el Señor los ama? La razón por la cual el Señor me pide a mí que yo lo ame con todo el corazón, que lo ame apasionadamente, es porque el Señor así me ama a mí. Amén. Dice la Biblia: nosotros le amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Por eso es que el apóstol dice que nosotros debemos de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. ¿Sabe cuál es el pecado nuestro? El pecado nuestro es no saber cuánto nos ama el Señor. Y entonces el desconocimiento del amor de Dios hacia mí es lo que hace que yo no viva apasionado por Él. Porque si yo supiese verdaderamente cuánto el Señor me ama, entonces yo lo amaría. No habría nada ni nadie en este mundo a quien yo amara más que a mi Señor. ¿Cuál es el problema? El pecado es que no sabemos cuánto Dios nos ama. Y por eso entonces hoy en día es que cuesta encontrar hombres y mujeres apasionados por Dios. Nos cuesta encontrar hombres y mujeres apasionados por su presencia. Hombres y mujeres apasionados por su palabra. Como el Señor, que pasaba noches completas con el Señor en oración y escuchando los mandamientos del Padre. Y a nosotros,
¿Cuánto nos cuesta meditar en la palabra del Señor? ¿Sabe por qué es? Porque no hay pasión, porque no amamos con pasión al Señor. ¿Y por qué es eso? Porque no le conocemos. Necesitamos conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios. El Señor nos diseñó a nosotros para que vivamos apasionados, y el resultado de esa pasión siempre será el éxito, la prosperidad. Pero recuerden que no hablamos de dinero, sino que hablamos de caminar cada día en la voluntad de Dios. Ese es el éxito de los hijos de Dios. Amén. Si nosotros no nos apasionamos por el Señor, nunca tendremos lo mejor de Dios en nuestra vida. No podemos tener todo de Dios si nosotros no le damos todo al Señor, porque dando es como uno recibe. Amén. Amén, hermanos. Qué tremendo es. Fíjense que nosotros tenemos todo de Dios en nuestra vida, que es Cristo, porque dice la Biblia que en Cristo habita la plenitud de la deidad y en nosotros habita Cristo. Sin embargo, a pesar de que Cristo habita en nosotros, a pesar de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros, no disfrutamos eso. ¿Por qué? Porque no nos entregamos plenamente al Señor. Nada bueno se logra en esta vida sin pasión, nada. Nunca vamos a lograr nada. Una persona que no se apasiona por algo será un mediocre en todo lo que hace. O sea, dejará las cosas a medio, eso es ser un mediocre, dejar las cosas a medio. Si una persona no tiene pasión por su profesión, será una persona del montón. Si no tenemos pasión por nuestra familia, obviamente no pasaremos tiempo con ella, no entenderemos que en la tierra la familia es el más hermoso regalo que hemos recibido. Amén. ¿Cuál es el más hermoso regalo de la tierra? La familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Ese es el más hermoso regalo del que nosotros debemos disfrutar hasta el último día de nuestra vida. Sin embargo, la gente piensa que es el trabajo y se dedican al trabajo, se dedican a su negocio y pierden su tiempo, un tiempo tremendamente valioso. Usted sabe, por ejemplo, que si usted no hace su trabajo con pasión, si usted no hace un trabajo apasionado, usted no va a lograr nada en su trabajo. Por eso que la Biblia dice: ¿ha visto un hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Cuando yo soy diligente, y mi diligencia es porque vivo apasionado por el Señor y entiendo, yo trabajo para el Señor, no para los hombres. Amén, hermanos. Entonces todo lo que el hombre hace que tiene éxito en esta vida es aquello que hace con pasión. Y entonces el Señor quiere que seamos apasionados por Él. Nuestra mayor pasión, nuestro más grande amor tiene que ser por el Señor. Fíjese, Dios no es que no quiera que yo ame a mi familia, no es que el Señor quiere que yo lo ame a Él más que a mi familia. Amén. No es que Él no quiere que yo ame mi trabajo, no, es que el Señor quiere que yo lo ame a Él más que a mi trabajo. No es que el Señor no quiera que yo ame mi ministerio, es que el Señor quiere que lo ame a Él más que a mi ministerio. Que mi pasión sea a Él por sobre todas las cosas, amarlo a Él por sobre todas las cosas. Debemos de hacernos una pregunta esta mañana: ¿qué tanto amamos nosotros al Señor? ¿Qué tanto amamos al Señor? Y recuerde lo que dijo el apóstol, dice que nuestro amor no debe ser ¿de qué? Solamente de labios, sino de hecho. Por eso que se dice, yo los he amado, dice el Señor. Entonces dice, ¿y en qué nos has amado? Dice el Señor, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, dice el Señor, yo los he escogido a ustedes. Es decir, ¿en qué me ha amado el Señor? Estábamos perdidos. El apóstol Pablo dice en Romanos que aun cuando éramos sus enemigos, Él envió a su Hijo a morir por nosotros a la cruz. Qué tremendo eso. Entonces debemos de apasionarnos por el Señor, que nuestra atención esté centrada en el Señor. Pero ¿qué pasa con la mayoría de los cristianos hoy en día? La mayoría hemos perdido nuestra pasión por el Señor. Algunos nunca han tenido pasión por el Señor. Muchas veces comenzamos en el Señor, comenzamos a crecer y de repente nuestra vida pierde el entusiasmo por Dios. Fíjese bien, perder el entusiasmo por Dios. A veces tenemos entusiasmo por las cosas que hacemos por el Señor, pero no por el Señor. Y el Señor espera que yo no pierda mi entusiasmo por Él, por su presencia. Nada en esta vida, nada puede tener más valor para nosotros que nuestro tiempo con el Señor. Amén, nuestro tiempo con Dios. Nada puede tomar el lugar, ni el servicio, ni lo que hacemos para el Señor, sino nuestra relación con Dios. Entonces de repente a todos nos pasa, comenzamos a valorar más otras cosas que a Dios. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? De repente comenzamos a dirigir nuestra atención a otras cosas
Nos concentramos en otras cosas, nos concentramos en nuestros sueños, en nuestros anhelos, en nuestros deseos, y se nos olvida cuál es la razón por la cual usted y yo estamos o hemos sido salvos. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor pagó un precio de sangre por nosotros? No es para que nos llenemos de las cosas de esta tierra, sino para que lo amemos a Él, para que vivamos para Él, para que vivamos para su gloria. Oiga lo que pasa en Ageo capítulo 1, voy a leer del versículo 2 hasta el versículo 8. ¿Sabe cuál es el trabajo del enemigo? El trabajo del enemigo es distraernos. Ese es el trabajo del distraernos del Señor. No tanto lo que hacemos para el Señor, sino distraernos del Señor. Porque, por ejemplo, nosotros como padres de familia, a veces trabajamos y nos matamos tratando de decir, lo hacemos por amor a la familia, pero no pasamos tiempo con la familia. Significa entonces que hemos sido distraídos de lo más importante, que es el tiempo que le podemos dar a la familia. Ahora, lo que pasa en Ageo capítulo 1, versículo 2, versículo 8. Dice, le así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esta profecía va dirigida hacia el remanente de Israel. Usted sabe que los judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia y había habido un decreto de parte de Ciro que tenían que Dios había puesto en su corazón que se reedificara el templo. Entonces el remanente vino de nuevo a Jerusalén. ¿Y cuál era la misión del Señor? Su misión era reedificar el templo. Ese era su trabajo, reedificar el templo. No era otro, era reedificar el templo. Así como Nehemías, ¿se acuerda cuál es el trabajo de Nehemías? ¿Cuál fue el trabajo de Nehemías? Reedificar los muros de Jerusalén. Para eso el Señor lo envió ahí, no para otra cosa. Y los enemigos querían distraer a Nehemías de su propósito, no pudieron hacerlo. ¿Usted ha leído Nehemías? Sin embargo, dice la Biblia que estos hombres, dice que Zorobabel, según la Biblia, Zorobabel era el gobernador de Jerusalén y Josué era el sumo sacerdote. Y ellos comenzaron a edificar la casa del Señor, pero en un momento dijeron, no vamos a edificar la casa de Dios primero, vamos a edificar nuestras propias casas. Y entonces ellos dejaron de edificar la casa del Señor y comenzaron a hacer sus propias casas. Ahora, ¿había algún problema de que hicieran sus casas? No había ningún problema si ellos hubiesen reedificado la casa del Señor primero. Y nosotros debemos de meditar cuál es la prioridad de nuestra vida. ¿Será que nuestra prioridad son nuestras cosas? Nuestra vida, nuestra familia, mi trabajo, mi negocio. Es que es mi negocio, es que es mi trabajo, es que es mi ministerio, es que no sé qué. ¿Y el Señor? ¿Para qué cree usted que el Señor lo salvó? ¿Usted cree que el Señor lo salvó para que usted tenga el mejor carro, la mejor casa, para que tenga un gran negocio, una gran cuenta en el banco? El Señor nos salvó para eso, porque eso solo sirve para esta vida, que vamos a estar muy pocos años. Amén. Ahora, hemos entendido, no hay ningún problema que usted tenga esas cosas, pero debemos de meditar en nuestros caminos y preguntarnos qué lugar ocupa el Señor en nuestra vida. Y dejemos la religiosidad y seamos honestos con nosotros mismos. Amén. No es decir, yo amo al Señor, yo amo al Señor. Todo el mundo ama al Señor, pero el amor no es de labios. Amén. Fíjense, mi oración, yo le digo al Señor, yo quiero conocerte porque yo reconozco que yo no te amo como tú mereces ser amado. No te amo así. Porque con mucha facilidad soy distraído por las cosas de esta vida. Con mucha facilidad soy atraído por las cosas de este mundo, por el dinero, por tantas cosas somos atraídos. Y eso es un menosprecio al Señor. Y el Señor sigue repitiendo, yo os he amado, dice el Señor. Yo os he amado.
Y cuando somos quebrantados por Dios, ¿por qué Dios nos quebranta? Porque nos ama, amén. Porque el que Dios ama, dice la Biblia, ¿qué hace con el que ama? Lo disciplina. Amén. Qué glorioso el Señor. El Señor se sabe menospreciado por nosotros y Él no permite el menosprecio. Y hay un momento que Dios nos quebranta para mostrarnos y nos dice: yo te he amado. Cuando el Señor se le manifiesta a Jeremías, dice: con amor eterno, dice, Jehová se ha manifestado a mí, dijo Jeremías, diciéndome, ¿qué le dijo? Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mis misericordias. Cuando nos ocupamos de nosotros y no del Señor, por eso es que las cosas nos van mal. Nosotros entendemos que cuando quitamos al Señor de nuestra vida, cuando hacemos a un lado al Señor, cuando el Señor no es nuestra prioridad, las cosas van mal. El matrimonio irá mal, las finanzas irán mal, la vida irá mal, porque el Señor no nos puso para eso. Nos puso para edificar su reino, para vivir para su gloria, para vivir para Él, para vivir mostrando nuestra pasión, nuestro amor por Él. Amén, hermanos. Entonces le dice: Señor, ustedes están en sus casas artesonadas y todo les está yendo mal. ¿Por qué? Porque ustedes no están haciendo lo que el Señor les mandó a hacer. Mediten en sus caminos. Por eso lo más importante de nuestra vida, ¿sabe qué hay que hacer constantemente? Meditar en nuestros caminos. Debemos de pensar qué estamos haciendo nosotros, cómo estamos viviendo nuestra vida. Aquí lo más importante es hacerse un examen todos los días, examinarnos. Como dijo el apóstol, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Como dijo el salmista en Salmo 139, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón y mira mis pensamientos. Siempre tiene que haber un examen. Y aquí que le dice el Señor, 2 veces le dice: mediten en vuestros caminos. Hermanos, esa es la palabra de esta mañana. Meditemos en nuestros caminos. Estamos amando al Señor por sobre todas las cosas. Entendamos que ese es el más grande de todos los mandamientos. En la misma situación que los judíos vivimos la mayoría de los cristianos, comenzamos haciendo todo para el Señor. Él era nuestra prioridad. Ahora hay otras cosas más importantes en nuestra vida. ¿Y sabe qué es lo que nos distrae? El enemigo usa la distracción y hace que perdamos el propósito de nuestra vida. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué el Señor me salvó? ¿Para qué el Señor me salvó? ¿Cuál es la razón? Recuerde que una vida sin razón es una vida sin propósito. ¿Qué fue lo que pasó con estos judíos? Ellos habían perdido su propósito, el propósito que Dios les había dado a su vida. Eran esclavos y el Señor los liberó para que fueran a reedificar su templo, pero ellos perdieron el propósito de Dios en sus vidas. Necesitamos nosotros reencontrarnos con el propósito de Dios. ¿Por qué, hermanos, perdemos nuestra pasión por el Señor? Porque perdemos nuestro propósito. Dijo Isaías en 49:4, Isaías dice: y yo que había pensado, he pasado trabajo en vano, he gastado mi fuerza sin objeto para nada. Muchas veces decimos: ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos aquí? Si perdemos el propósito, perdemos nuestra pasión. Sin embargo, recuerde que el más grande propósito que Dios nos ha dado a nosotros, ¿cuál es nuestra misión de vida? Y muchos de nosotros, la gran mayoría, obviamos tremendamente esta misión. ¿Cuál es nuestra misión de vida? Colosenses 1, 28, 29. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido con el poder de Cristo que obra en mí. Hermanos, tenemos un tremendo propósito, una gran misión, y es alcanzar a otras personas para Cristo. No es alcanzar dinero, no es alcanzar fama, no, hermanos, no son las cosas de la tierra. Es alcanzar a los que están perdidos.
comenzando con nuestra familia. ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? El apóstol decía, la razón por la cual el Señor me fortalece es para que yo cumpla la misión que el Señor me ha encomendado. Usted y yo somos la extensión del ministerio de Cristo en la tierra. ¿Usted ve que el Señor vino aquí para hacer dinero o para levantar casa? No vino para eso. El Señor vino para hacer la obra que el Padre le había encomendado, y para eso existimos nosotros. Somos deudores. Amén. Somos deudores. ¿Dónde está su familia? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los esposos? ¿Dónde están los papás? Necesitamos nosotros volvernos al Señor y comenzar a vivir para el propósito de Dios, no para nosotros. Y el Señor nos dará todas las añadiduras. Amén. Amén, hermanos. No es que el Señor no quiere, es que el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos en su reino, porque para eso el Señor nos tiene aquí. ¿Sabe qué más hace que perdamos nuestra pasión por el Señor? El no servirle al Señor, el no poner al servicio del Señor nuestros talentos y nuestros dones. Se lo voy a decir de esta forma: una persona que no sirve a sus hermanos no tiene pasión por el Señor. Y como dije, usted puede justificarse y puede decir 50,000 cosas, pero aquí lo importante no es lo que usted dice, sino lo que hace. Amén. La Biblia claramente dice que cuando el Señor fue tentado y Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, que dijo el Señor, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No puede decir usted, yo amo al Señor y no le sirvo. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 4 versículo 10, oiga lo que dice la Biblia, dice, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Oiga, lo voy a repetir de nuevo. Cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. ¿Para qué el Señor me ha dado dones a mí? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para servirle a Él. ¿Y cómo le sirvo al Señor? ¿Por medio de quién? Por medio de mis hermanos. Por cuanto se lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Por cuanto no se lo hiciste a uno de mis pequeños, no me lo hiciste a mí. ¿Verdad que se dijo el Señor? Usted no puede decir que ama al Señor y tiene pasión por el Señor si no le sirve. Y quiero que entiendan, no hay un servicio pequeño para el Señor, no. No hay nada pequeño, quizá para los hombres, pero aquí lo importante no es lo que los hombres ven, sino lo que el Señor ve. Y el enemigo te engaña y te dice, ¿para qué vas a hacer eso? Distracción, mentira, él es mentiroso. No le haga caso al diablo. Él es mentiroso. Y dice, así serán buenos administradores. ¿De qué dice la Biblia? Del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. O sea que el Señor nos ha dado a nosotros dones y talentos, esa es manifestación del amor de Dios. Y si mis dones y mis talentos son manifestación de su amor, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a poner al servicio de mi Señor. Amén. Voy a poner mis talentos al servicio del Señor. Sin embargo, ¿cuánta gente hay aquí con sus talentos escondidos, con sus talentos enterrados, con sus dones escondidos? Y déjeme decirle algo, un día estaremos de pie delante del tribunal de Cristo. ¿Qué cuenta va a dar usted de lo que ha recibido de parte de Dios? No estamos hablando de salvación, estamos hablando de dar cuenta de los dones y los talentos que el Señor nos ha dado en su generoso amor. Por eso es que le pedimos que sirva, que hay una cantidad de ministerios para servir, para que usted ponga sus dones al servicio del Señor, para que ore por los enfermos, para que consuele a los que están desconsolados y llorando, para que haga misericordia, para que dé, para que reparta, para que enseñe, para que aconseje. Hay, hermanos, una cantidad impresionante de dones, de los cuales usted tiene varios de ellos. Amén.
Pero en su propio negocio y en su propia casa y en su propia vida y en su propio reino no sirve. Es para los demás. Por eso perdemos la pasión. ¿Se acuerda cuando el Señor, cuando en los tiempos de Moisés dice la Biblia que edificaron el templo? Dice el Señor que había algunos hombres a los cuales el Señor los llenó de sabiduría y de repente de una forma gloriosa comenzaban a trabajar y a hacer diseños en bronce y hacían diseños en oro, y había mujeres que hacían diseños en las cortinas. Era una cosa impresionante. Y dice la Biblia que esos hombres le enseñaban a otros. Había uno que se llamaba Ur. Ese Ur dice que era un hombre que Dios había puesto tanta sabiduría en él que podía hacer lo que fuese en hierro. Era una cosa impresionante. Pues de la misma manera el Señor nos ha dado a nosotros dones y talentos. ¿Y para qué es? En aquel tiempo era para que edificaran el tabernáculo. Ahora es para que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Para que edifiquemos su cuerpo. Pregunta: ¿qué hemos hecho nosotros por el cuerpo del Señor? ¿Qué estamos haciendo en este cuerpo? Hay algunos cristianos que en vez de edificar más bien destruyen, derriban, porque hemos entendido que el que no construye con el Señor destruye con el diablo. El que no junta con el Señor desparrama con aquel que le conté. Usted tiene don de enseñanza, usted tiene don de sanidad divina, usted tiene talentos para cantar, tiene talentos para servir, pero usted está más enterrado que ahí viendo a la persona que está a su lado y hágale mal ojos por andar enterrando sus talentos y sus dones. Como dice el Señor dice: examinen sus caminos, revisen su vida, cómo están viviendo. ¿Qué están esperando? ¿Están esperando quebrantamiento de Dios? Él no tiene ningún problema. Algo que también nos separa de la pasión por el Señor son los pecados, las prácticas de pecado en nuestra vida. Hay cristianos viviendo en prácticas de pecado. Y obviamente cuando hay pecado en nuestra vida, el Espíritu Santo está contristado en nosotros, está apagado en nosotros. Y dice la Biblia que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y si quien es mi gozo está triste, entonces ¿cómo yo puedo encontrar el gozo de Dios? Eso es como lo que hablábamos el miércoles. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Por eso el salmista dijo en Salmos 32 del versículo 3 al 5: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y se acuerdan los versículos que siguen, dice: no sean como el mulo y como el caballo sin entendimiento, que para que se acerquen a su amo tienen que jalarlo con un cabestro. Y después sigue diciendo: por tanto, dice el salmista, todo santo orará a ti en todo tiempo, y así en la inundación las aguas no llegarán a él. Y hay algo que nosotros hacemos constantemente en nuestras oraciones es confesar nuestros pecados. Amén, confesar nuestros. ¿Cuántos pecan todos los días? Amén, diga amén los que pecan todos los días. Espero que también ore todos los días. Porque no puede ser que pequemos todos los días y no oremos todos los días. Y no confesemos todos los días nuestros pecados. Y no haya una limpieza constante con el agua de la palabra en nuestra vida, amén. Porque la Biblia dice que para acercarme al Señor tengo que acercarme con un corazón limpio y con el cuerpo, dice, también lavado con el agua de la palabra. Si no me acerco de esa forma, no puedo encontrar comunión en el Señor. Entonces, si no hay comunión en nuestra vida, obviamente no hay pasión por el Señor. Hay algunos que han abandonado su oración y su tiempo con el Señor. ¿Qué pasión habrá en nuestra vida, hermano? Si es un milagro verlo por aquí, de pura misericordia, o porque tu mamá te trajo, tu mujer, si no, no hay almuerzo. Y usted puede decir: pero yo no ando en adulterio, no ando en fornicación, no tengo una práctica de mentira en mi vida. Pero si no estamos viendo para la gloria del Señor, si no estamos amando al Señor por sobre todas las cosas, hay pecado en nosotros, punto. Y creo que todos nosotros estamos en este pecado. Todos.
Creo que si hay un pecado el que debemos de confesar todos los días es nuestra falta de pasión por el Señor. Nuestra pasión solo es de boca, te amamos, te amamos, te amamos, pero eso para el Señor no sirve. Lo que sirve para el Señor son las obras, lo que hacemos, cómo demostramos realmente nuestra pasión por el Señor. Necesitamos servir al Señor, necesitamos resolver nuestros conflictos, necesitamos vivir con un corazón limpio. Hay personas que no caminan, que no crecen, porque tienen su corazón contaminado contra alguien, contra alguna persona de la congregación, contra su esposo, contra sus hijos, con su familia, con el pastor, con algún líder. Si usted tiene algún conflicto no resuelto, usted no puede tampoco ir apasionado por el Señor. No puede. Usted anda arrastrando un peso espantoso en su vida. Y dice Hebreos que esta carrera hay que correrla con paciencia y hay que despojarse de todo peso y de todo pecado que no nos permite correr esta carrera con paciencia. Hermanos, hay que liberarse de todo peso. Hay cristianos que tienen ese peso de ver a alguien y no soportarlo, ver a una persona y no soportarla. ¿Qué es eso? Imagínense, andar cargando a una persona toda la vida, hermano. No, hay que liberarse de esas cosas. Amén, libérese. Libere su vida de cualquier resentimiento, libere su vida de cualquier cosa que haya ocurrido en el pasado, sea libre para que pueda correr esta carrera. Dice Job 5:2 de la Nueva Versión Internacional, dice: el resentimiento mata a los necios, la envidia mata a los insensatos. Una vida, esto trae como resultado una vida sin comunión. Ahora, la mayor razón por la cual nosotros no podemos disfrutar del amor de Dios en nuestra vida, la mayor razón es por nuestro descuido espiritual. Porque pasan los años y no hemos podido desarrollar hábitos espirituales en nuestra vida. Hermanos, es una cosa, mire, tener buenos hábitos es una cosa bien difícil. Lo más sencillo es tener malos hábitos, eso es sencillo. Porque para tener malos hábitos no necesitas ser una persona fuerte de carácter o firme de carácter. Imagínense, es como nuestra vida. ¿Por qué razón nosotros no disfrutamos de una buena salud física? ¿Por qué no disfrutamos una buena salud física? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos buenos hábitos alimenticios. Porque nos comemos lo que se nos atraviesa. Chancho, perro. No, tampoco así pues, pero lo que sea, hermano. Lo que sea. Y por eso normalmente tenemos sobrepeso, por eso normalmente no se... Fíjense, imagínense, pésimos hábitos para dormirse. Se duermen a la 1 o 2 de la mañana viendo televisión y se levantan a las 5 o 6 de la mañana para ir a trabajar. Pésimos hábitos, terribles hábitos. Por eso hay sobrepeso, por eso es que está la migraña, por eso es que todo nos duele. ¡Ay! Todos nos cruje todo, somos crujientes. No tomamos agua. Lo que hemos hablado tantas veces, nosotros mismos nos hacemos daño y nos envenenamos. No, pero si alguien más nos da veneno no lo aceptamos. No, yo me quiero envenenar solo. Poco a poco nos envenenamos y llegamos a tener 70 años con malos hábitos. Y así es en nuestra vida espiritual. Tenemos años en el Señor y no hemos podido desarrollar hábitos espirituales. Fíjense, yo me sorprendo de ver gente de años que ni siquiera sabe dónde están los libros de la Biblia. Hermano, por Dios santo, te digo yo, ¿qué tipo de cristianismo es este? Y hacemos una competencia de Biblia y hasta en el celular se les pierde. No hemos desarrollado hábitos. Y sabe, en 2 meses uno desarrolla hábitos en su vida. Pero el problema es que no hemos entendido que para vivir apasionados por Dios necesitamos desarrollar hábitos. Si no desarrollamos hábitos, perderemos nuestras batallas, hermanos. Quiero que entienda, seremos cristianos perdedores. Y por eso siempre hay conflictos en el matrimonio, siempre hay conflictos con los hijos, siempre hay conflictos en la familia, en el ministerio, porque no desarrollamos buenos hábitos. Necesitamos nosotros, hermanos, desarrollar el hábito diario de la palabra de Dios. ¿Cuándo hay que leer la Biblia? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Y lo hacemos diario? Todos los días hay que leer la palabra, hermano. Todos los días. Y no me voy a leer el proverbio del día. No, aliméntese responsablemente. ¿A qué te va a decir? Hoy solo me voy a beber una taza de café todo el día. No voy a comer más nada. Si ahí va la taza con los 4 huevos a la ranchera, la lechagra, el gallo pinto, el maduro. Si así nos alimentáramos del Señor. Por eso
¿Qué dice la Biblia? Dice que el hombre que medita en la ley del Señor de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuánto prosperará? Todo. Necesitamos desarrollar hábitos espirituales. Hermanos, hay 4 hábitos que son básicos, que tenemos que desarrollar en nuestra vida. Si no es así, seguiremos dando tumbos. Seguiremos dando vueltas en el desierto y seguiremos siendo personas inútiles en el reino de Dios. Me estoy refiriendo al reino de Dios. Sé que para su familia es una persona súper útil, pero estamos hablando del reino de Dios. Imagínense que usted se fuera hoy y el Señor nos manda a traer. Dice, Señor, quiero que te vayas hoy. Habría que, ¿cuál sería la palabra? No voy a usar reponer, sino, o vamos a usar esa. Imagínense, tendríamos que buscar a alguien para que lo reponga usted para hacer lo que está haciendo en el reino. Y si no está haciendo nada, para eso sobra quien reponga, porque hay un montón de que no hace nada. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Necesitamos, hermanos, alimentarnos con la palabra del Señor. Por eso es que hay un montón de cristianos desnutridos espiritualmente. Yo me sorprendo que a veces he conocido gente que son líderes que no tienen un conocimiento nulo de la palabra de Dios. ¿Qué tipo de liderazgo tienen estas personas? Necesitamos desarrollar un hábito con la palabra. Necesitamos desarrollar el hábito de la oración. ¿Cuándo hay que orar, hermanos? ¿Cuándo hay que orar? Siempre. O sea, hay que orar sin cesar, dice la Biblia. Tenemos que ser hombres de oración. Tenemos que ser hombres de la palabra, hombres de oración. Tenemos que ser hombres y mujeres que nos congregamos constantemente. Hay gente que con esto de la pandemia está feliz congregando desde su casa. Es triste. Necesitamos entonces la palabra, la oración, congregarnos y servir. Hermanos, eso es vital en nuestra vida. Si no vivimos de esa manera, obviamente viviremos ignorando el amor del Señor por nosotros. ¿Cómo yo conozco el amor de Dios si no es a través de una meditación constante de la palabra? ¿Cómo yo conozco el amor de Dios si no a través de mi relación personal con Él y un tiempo de intimidad, de calidad con el Señor? Cuando el Señor me muestra su amor. ¿Sabe, hermanos, que la mayoría de nosotros nos descubrimos el amor de Dios en el quebrantamiento? No debería ser así. Deberíamos descubrir el amor de Dios a través de su palabra. A través de que el Señor nos abre las Escrituras para contemplar sus maravillas y poder contemplar su amor y tener la certeza de su amor. Pero hasta que somos quebrantados decimos, es que yo sé que el Señor me ama. Hasta que te garrotearon. ¿Por qué somos así, hermano? No deberíamos de ser así. Necesitamos volvernos al Señor de todo nuestro corazón. ¿Se acuerda usted la confrontación del Señor a la iglesia de Éfeso? Le dice, Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, hemos dejado al Señor, hemos dejado nuestra relación con el Señor. Por lo tanto, dice el Señor, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que antes practicabas. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Vuélvanse una vez más a la palabra, vuélvanse una vez más a la oración, vuélvanse una vez más a la comunión con el Señor. La Biblia dice, hermanos, que el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, Dios lo anhela celosamente. Si el Señor quiere relacionarse con nosotros y por eso nos ha dado el Espíritu y por eso nos ha dado a Cristo. Y la pregunta, ¿y nosotros queremos relacionarnos con Él? Termino diciendo lo que le he dicho cualquier cantidad de veces. Nosotros entendemos que cuando hablamos de salvación es el Señor el que nos busca a nosotros. Amén. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero cuando hablamos de comunión, yo soy el que tengo que dar el primer paso. Tengo que buscar al Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. A todos los sedientos, venid a las aguas. Vengan, dijo el Señor, y beban y coman sin precio, sin dinero, vino y leche. Porque gastan su dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia, dice la Biblia. ¿Sabe que el Señor quiere? Dice, óigame atentamente y les voy a dar de comer a comer grosura, dice el Señor. O sea, ustedes serán alimentados con lo mejor. ¿Y saben qué es lo mejor? El Señor mismo, hermano. Pero la verdad es que hay mucha desnutrición, hay muchas vidas marchitas porque hemos perdido nuestra pasión por el Señor. Ojalá que el Señor realmente pueda ayudarnos esa mañana y entender que necesitamos recuperar nuestra pasión por el Señor. Necesitamos arrepentirnos y volvernos al Señor de todo nuestro corazón. Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias.